El fútbol es un actor importante de la sociedad costarricense. Es el deporte más popular y el que más emociones mueve a nivel mundial. Y nuestro país, que para nada es la excepción. La Liga Profesional de Fútbol fue fundada en 1921. Se han jugado 119 temporadas en estos casi 103 años de existencia. Como ente cultural, no está exento de polémicas, escándalos mediáticos y otros sucesos muy perturbadores. Así que agárrense bien y siéntense, porque vamos a explorar el iceberg desde la punta hasta lo más profundo. Nivel 1. El fútbol fue traído a Costa Rica por Óscar Pinto Fernández y Gonzalo Quirós Fonseca, quienes venían de Inglaterra en 1876. También, los ingleses instalados aquí organizaban y daban a conocer el juego. Nuestro país es un caso de estudio, ya que es extraño cómo un país es tan futbolero en medio de dos que han sido culturalmente beisboleros. Si bien es cierto, el balompié ha despertado el interés en Panamá y Nicaragua en los últimos años, pero su liga nacional y selección distan de la tradición y cantidad de años que tiene en Tiquicia. Pero ¿de dónde viene esta diferencia? Fácil, el café. Bueno, todavía no tiene sentido, pero te explico. A finales del siglo XIX, Costa Rica se convirtió en uno de los socios más importantes de Inglaterra en Centroamérica, gracias al comercio del grano de oro impulsado por el navegante inglés William Laleshie. Esto no solo trajo intercambios económicos, sino que también culturales, y el fútbol fue uno de ellos. Mientras tanto, en Panamá los gringos estaban interviniendo para quedarse con el canal, y en Nicaragua se vivía una inestabilidad política en la que los gringos no solo llevaron democracia, sino también su deporte por excelencia, el béisbol. Para este tema habrá algunos que creen en las supersticiones y otros que no. Se habla mucho sobre esta leyenda urbana, ya que los 3 equipos que llegaron a esta cifra sufrieron para llegar al ansiado número. El que menos duró en alcanzarlo fue el Herediano, el pasado 27 de diciembre del 2024. El team ganó su cetro 29 en el Apertura 2021 y pasaron 3 años para volver a las mieles de la victoria. Saprissa tardó del verano 2010, que ganó el 29, hasta el verano 2014, donde disputó una final contra su archirrival, donde ambos llegaban en 29. Y quien ganaba se convertía en el club más laureado de la primera división. Para la fortuna de la afición morada, la S se sacudió de esa maldición y pasó a los manudos la maldición como si fuera una carrera de relevos. Pero quien tuvo que bajar al inframundo para recordar lo que era ganar fue Liga Deportiva Alajuelense, que, para la mala suerte de su hinchada, ganaron la 30 bajo el contexto de una pandemia mundial. Oigan esto. Del invierno 2013, donde alcanzaron la 29 hasta la Apertura 2020. 7 años de sequía donde muchos habían nacido, lograron el título de Kinder y lamentablemente la liga aún no podía hacerlo. Los mundiales menores, tan innecesario para algunos pero tan bonitos para otros. El mayor logro del fútbol tico fue en una de estas competencias, específicamente el de Sub-20 en Egipto 2009. Una generación dorada que nos puso a soñar logrando el 4º lugar de la competencia. Nombres como Esteban Alvarado, Guante de Oro, David Guzmán, Marco Ureña, José Mena, Diego Estrada y un largo etcétera de jugadores que, a diferencia de otras camadas, creo que la gran mayoría les alcanzó, aunque sea para jugar el fútbol local, aunque algunos otros hasta mundiales mayores jugaron. Pero entonces, ¿cómo pasamos de tal éxito a no poder clasificar desde 2017? Manuel Ureña, entrenador tico, comentó al periódico La Nación que esto se debe a la metodología de trabajo de la Federación Costarricense de Fútbol. Los federativos esperan que alguien más haga el trabajo por ellos, que el talento joven llegue al proyecto Gol y no ser ellos quienes busquen el talento. De aquí la queja del aficionado promedio, porque imaginen a un niño de Chira o de Limón con el talento pero sin los recursos para poder buscar esta oportunidad. De esta forma es más fácil llegar para el que lo tiene todo y quien nació con las comodidades y el talento de ser el hijo de algún exfutbolista o directivo.
Y no es por tirar la mala. Hay muchos que pueden ser buenos, pero la Federación Costarricense de Fútbol tiene que aplanar el piso para prestarle las mismas condiciones a las futuras figuras de la selección. Hay otras figuras como Enrique Vázquez, Visor Manudo, que son muy críticas con esto y confiesan extrañar las visorías en pueblos alejados de la gran área metropolitana, porque la federación ya no tiene visores. Aún peor, quienes hacen el trabajo son el staff de Claudio Vivas, exdirector técnico de la Sele. Así que no hay quien nos agarre confesados, no hay visores ni tampoco técnico, porque hace poco también se fue el entrenador argentino. Fecha 10 del invierno, Estadio Eladio Rosabal Cordero. Un partido donde Herediano llegó inspirado y montó baile. 4-0 ganaron ese día. No obstante, el juego se vio opacado por una bronca y expulsiones por todo lado. Antes de la bronca, Alajuelense ya tenía expulsados a Pipo González en el primer tiempo y a Marcelo Sarvas al 71. Llegó el minuto 75. Herediano anota el cuarto. Y ahora sí, el momento de la locura. El cansancio, más el ambiente del partido. A eso sumarle la goleada, fueron el escenario perfecto para una trifulca. Los protagonistas, Jorge La Flecha Barbosa y Jonathan McDonald. Acá serían expulsados los anteriormente mencionados, más Lula Montero y Pablo Gavas. Acá llevamos 4 manudos expulsados. Si bien es cierto que el Chunche decía que tenían 6, realmente aún había 7 en cancha. Herediano quedaba con 9, pero eso no es lo importante de la historia. Acá se generaron varias fes de rata hasta entre los mismos narradores, así que vamos a aclarar. Los estatutos de este deporte nos dicen que el partido no se puede continuar si uno de los dos equipos tiene menos de 7 jugadores en cancha. Quiere decir que solo se permiten 4 expulsiones en un solo partido de fútbol para un mismo equipo. Después de la 5ª expulsión, chao, se acabó. Así que aquí viene el cine. Elías Palma se tira al piso y como la liga ya no tiene cambios, se finaliza el partido con más de 10 minutos restantes por jugar aún. Señoras y señores, cine. A día de hoy se habla de un posible abandono debido a situaciones como esta, o que antes de dicha lesión Palma hacía esto contra La Flecha Barbosa. Como hay que hacer periodismo, vamos a dar el beneficio de la duda. En su época tuvieron que salir a entrevistar a Elías Palma para aclarar los nublados del día, pero no fue suficiente. Sanciones fueron y vinieron, pero eso fue otra historia. Nivel 2. En Costa Rica, Chompipe se le llama el pavo salvaje. Este curioso premio se dio por primera vez en 1957 por iniciativa de un empresario de apellido Madrigal que solo quería ponerle emoción a un clásico que ya tenía ingredientes muy interesantes. El portero morado de aquella época, Mario Flaco Pérez, llevaba 5 partidos sin recibir gol y llegaba al clásico para enfrentarse al mítico delantero manudo Juan Ulloa. Si el arco se quedaba en 0, el Chompipe era para el portero sapricista, y si anotaba alguno de los alajuelenses, el animalito era para él. Quien lo terminó ganando fue Juan Ulloa, al anotar el primer gol de ese partido. La tradición se mantuvo durante las siguientes décadas. Jugadores como Álvaro Saborío, Josué Martínez, Enrique Díaz, Rolando Fonseca recibieron el Chompipe. El último otorgado fue para Jonathan McDonald en 2021. Para la mala suerte de los tuiteros, ya no se hace este reconocimiento, sino imaginen las funas que se hubieran hecho. Sí, Mario Kempes, el campeón del mundo, la leyenda del Valencia y para los más jóvenes, el señor que te insulta en el FIFA. El 1 de julio del 2000, Kempes vino a Costa Rica ilusionado por el proyecto de dirigir a un equipo pequeño. En Santa Bárbara se le hizo caravana, conferencia y una misa. Pero no todo fue felicidad. Unos días más tarde, el matador dijo que fue engañado y que se tuvo que pagar los gastos como hospedaje y alimentación. El trato se truncó porque la negociación se hizo con una empresa y no directamente con el técnico. Ellos solicitaban un primer depósito de 50 millones de colones para esa época.
Santa Bárbara se echó para atrás porque ese monto era muy grande para ellos y comprometía gravemente las finanzas del club. Kempe se fue del país sin dirigir un solo partido. Años más tarde, comentó haber sentido vergüenza ajena por todos estos hechos. Para inicios del nuevo siglo, Saprissa estaba enfrentando una grave crisis económica y deportiva, al punto que casi dejan morir al monstruito. Es aquí donde entra nuestro amigo Jorge Vergara, un famoso empresario mexicano. Sí, el que salía en el programa donde un tipo puso una empresa de spinners, el Shark Tank, una hora así. Vergara también fue conocido por ser el propietario de las Chivas de Guadalajara, un popular equipo mexicano. Al empezar su mandato en Saprissa, empezó a replicar su modelo de negocio de Chivas en el Club Morado. Inició con un cambio de color, escudo y años más tarde con una fea mascota. Impulsó una política que le hizo bien al fútbol nacional en aquellos días, que era jugar solo con jugadores nacionales, cosa que copió de Chivas. Aparte de eso, quería diversificar los ingresos del club y dar a conocer la marca Saprissa. O sea, ir más allá del fútbol y establecerlos como una marca. Cierto, generábamos una cantidad enorme de conciertos, a unos 25 conciertos anual. Definitivamente hubieron productos que marcaron tendencias muy importantes. Sapricola. No solo eran bebidas, también teníamos a la monstroleta, la flema del monstruo, un Sapri cereal y hasta basureros. A incursionar en otros mercados no tradicionales, el tema de los servicios fúnebres. Sin embargo, la Sapricola, que es la protagonista de nuestra historia, quebró. La falta de demanda, al ser un refresco solo para morados, la alta competencia en el mercado, porque imaginen competir contra las bestias de Pepsi y Coca-Cola, más el mercado nacional. Los costos de producción, los problemas económicos del equipo de toda la vida y el cambio de administración dieron por baja el producto. Aunque no lo parezca, tengo edad suficiente para reconocer que pude tomar la Sapricola, junto a la Choco Cookie, los dos productos que han perdurado más tiempo en la memoria colectiva de todo un país. Como hablábamos en uno de los puntos del iceberg, para la final del verano 2014, Alajuelense y Saprissa llegaban con 29 títulos nacionales en sus vitrinas. El que ganaba se ponía a la delantera. En la previa, los rojinegros eran los favoritos. Saprissa buscaba cortar una sequía de casi 4 años sin campeonatos. El partido de ida de la final quedó en tablas, sin goles. Todo se resolvía en Tibás. Partido en duda por la intensa lluvia y el estado paupérrimo de los drenajes de la cancha sintética de aquellos días en San Juan del Murciélago. Al minuto 12, un balón rechazado en la mitad de la cancha morada por David Guzmán terminó en una expulsión, un codazo que, considero yo, cambió la línea temporal de nuestro fútbol, modificó el destino de ambos equipos, y aunque suene absurdo, si esa expulsión no hubiera sucedido y Alajuela era campeón esa noche, ¿en cuál presente estuviéramos viviendo? ¿En qué momento Saprissa hubiera roto la racha? ¿Los manudos hubieran estado tan mal como estamos ahora? Un partido que condenó a uno y redimió al otro. El hubiera no existe en el fútbol, pero esta expulsión, creo yo, marcó a ambos clubes incluso 10 años después. El equipo de las Brumas es una de las instituciones más históricas de Costa Rica. Sus glorias no contrastan con las historias oscuras que lo rodean. Cartago por sí es una ciudad mítica, muy religiosa y conservadora. Fue la primera capital y hogar de la Virgen patrona de nuestro país. El frío, las brumas y estos ingredientes hacen de Cartago un lugar con un misticismo diferente a las demás provincias. Su equipo pasó una larga sequía desde 1940 hasta el 2022, cuando rompieron 82 años sin ser campeones. Ante esta mala seguidilla, las leyendas urbanas y mitos alrededor ya eran vox populi. Desde una fiesta en la basílica hasta un desecho biológico de gato, a alguien había que atribuirle esta responsabilidad. La leyenda del muñeco cuenta que un desconocido entró clandestinamente al estadio Fello Mesa y en forma de sacrilegio enterró un muñeco bajo el césped. Estas historias capturaron el interés de toda una sociedad. Hubo momentos en los que los mismos jugadores pedían exorcismos en su cancha. Para los años 70,
un topógrafo llamado Auriel Araya tenía un muñeco colgado en su oficina en el centro de Cartago. Era un muñeco comprado en Nueva York, Estados Unidos. Tenía una apariencia fea y desagradable, por lo que llamó la atención. Araya decía en modo de broma que desenterró el muñeco, pero como el equipo seguía sin ganar, mucha gente incluso se quiso meter por la ventana y robárselo para acabar con esta maldición. La historia aún vive en la imaginación de las personas, a pesar de que en el 2022 el club cortó con la sequía de títulos. Brasil 2014, una de las páginas doradas del deporte nacional, el elixir del futbolero tico, de la mano de un Jorge Luis Pinto que fue cuestionado al inicio del proceso por no conformar una base de jugadores. De 1 a 10, ¿qué posibilidades tenemos de clasificar a Brasil 14? Mínimo 8 y 9. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones, porque hay un grupo preparado, porque estamos compenetrados, porque hay un grupo dispuesto que siente que quiere ir al Mundial. Óigame, don Jorge Luis, pero ciertamente ganamos la Copa UNCAF, ¿verdad? Pero con unos rivales mediocres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a ver frente a equipos como México o Estados Unidos? En el fútbol siempre hay una expectativa más y hay que esperar que se dé. Y estamos preparados para eso. Ahora, don Jorge Luis, vea, en 1 año y 3 meses usted ha probado ya 86 jugadores. Sí. Muy buena su pregunta porque me da la oportunidad de explicarle al país. Porque parece estar inseguro sobre cuál es su equipo base. O sea, seguimos probando y mete y saque, Entonces, al contrario. ¿Cuál Países del mundo, yo en Colombia probé 62 y tenía mi selección. Lo que pasa es que hay reglamentaciones diferentes que el pueblo no ha entendido. Por ejemplo, a UNCAD no podíamos llegar ninguno de la Copa de FIFA. Entonces teníamos que buscar otros 20 diferentes a todos los de FIFA. En otros partidos amistosos no pueden ir ciertos jugadores, en otros no pueden ir otros, y en otros buscamos probar jugadores. Entonces, ¿qué? ¿No podemos probar? Yo tengo que ver jugadores como si usted va a hacer una selección aquí de un colega suyo. No trae sino una sola, 2 personas, no. Prueba 15, 20 y después de que ve 20, o usted hace 2 nomás. No, pero ya entonces, usted probó 86. Entonces, es que pero es usted poquito. probó 86 y todavía se ve inseguro. Es una gran capacidad, primero de evaluar y de ver para que el día de mañana no me vayan a decir, no, usted no trajo a este y a este. Y uno tiene que ver a todos los jugadores. La tricolor realizó una hexagonal casi que sobrada, donde clasificamos a falta de 2 fechas por jugarse aún. En el Mundial nos tocó en el grupo de la muerte. La prensa internacional, figuras del fútbol y redes sociales se llenaron de burlas y memes en contra de la Sele. Para la sorpresa del mundo, fuimos el caballo negro de la competencia, quedando por encima de 3 excampeonas del mundo. Clasificamos hasta los cuartos de final y quedando eliminados ante Países Bajos. Sin duda alguna, una muestra de valentía por parte de nuestros jugadores. El país estaba sumergido en una felicidad completa, pero en silencio existía un camerino en discordia con su técnico. Aunque nadie lo notó en su momento, parece notarse cómo Pinto celebra solo en algunos momentos. Y es que este conflicto surgió debido al estilo disciplinado y estricto del entrenador colombiano. Aunque Pinto logró llevar al equipo a los cuartos de final, un logro histórico, varios futbolistas expresaron descontento con su manejo del grupo, señalando que era autoritario y difícil de tratar. Al costarricense siempre le dolió la disciplina y la exigencia por experiencia mía, pero siempre lo hice con respeto, jamás irrespeté a un jugador. Y lo hice con el deseo de hacer las cosas bien para un mundial. Las cosas grandes no se consiguen fácil. ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento directo con algún jugador por parte de Jorge Luis Pinto? Se menciona, profesor, que usted tuvo un enfrentamiento directo con Keylor Navas, el portero. ¿Es esto verdad? Nunca. Un día me reclamó de que por qué iba a las habitaciones. Le dije, bueno, no vuelvo a las habitaciones a saludarlos, a conversar, no, listo, no hay ningún problema. De resto, yo no tuve enfrentamientos. Algún día sí, Brian Ruiz se levantó molesto, él, no yo. Yo fui el que tuve que decirle, oiga, Brian, háblame decentemente, por favor. Después de la Copa, la salida de Pinto fue sorpresiva e inexplicable después de los resultados obtenidos. Pasado el tiempo, los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román fueron demandados por los capitanes de aquella selección, Keylor Navas, Brian Ruiz y Celso Borges, por una declaración en la que decían que los jugadores amenazaron con perder los siguientes partidos si no despedían el timonel colombiano.
El tema fue llevado a juicio donde los jugadores perdieron. Sin embargo, dejó información reveladora, como que Keylor Navas tenía una peculiar afición por el juego, ya que él quería estar jugando póker hasta altas horas de la madrugada, apostando dinero de por medio. Esto contrastaba con la metodología de Pinto, quien prefería que los jugadores durmieran temprano. Incluso comentan que el entrenador invadía estos espacios privados en el hotel para verificar si realmente estaban descansando. Además, otra declaración que dio de qué hablar fue cuando Celso Borges dijo que el técnico hacía comentarios despectivos sobre su cuerpo. El papel del entrenador en el juicio era aclarar si existía una cláusula que permitía despedirlo luego de 3 partidos perdidos consecutivamente. Eduardo Lee, presidente de aquella época, comentó que sí existía dicha cláusula y había avisado al entrenador sobre la idea de los jugadores de hacerle la cama, como se dice popularmente. Pinto dijo que no existía dicha cláusula en el contrato y los tribunales le dieron la razón al revisar el contrato original. El Club Sport La Libertad fue la primera institución deportiva del país, fundada en noviembre de 1905. Los Libertos fueron el equipo de la capital por antonomasia. Fueron el primer campeón amateur en 1907 ante el Club Sport La Estrella. Fue uno de los fundadores de la Liga Nacional en 1921, la primera división costarricense que conocemos hoy en día. Protagonista de lo que los historiadores llaman el primer clásico costarricense ante el Herediano. Campeón nacional 6 veces, ha sido campeón invicto 2 de ellas. En el 49 se le perdonó el descenso en honor a su historia. Para los años 50, la gloria del equipo se vio comprometida ante el auge de un nuevo equipo capitalino que ganó popularidad rápidamente llamado Deportivo Saprissa. En 1958 desciende finalmente y regresa en 1960. Este regreso fue efímero. Su último triste partido fue ante el equipo que lo derrocó. Saprissa lo goleó 10-1 condenándolo para siempre. Duró 10 años en segunda y descendió definitivamente a tercera división en 1970. El equipo Liberto jamás regresó. Algunos comentan que aún compiten en tercera, pero ahora solo se encarga de formar chicos en divisiones menores. Actualmente, el Sporting FC es el segundo equipo de la capital y trata de honrar la memoria de la Libertad al utilizar los colores del equipo, siendo lo único que nos queda del decano del fútbol nacional en primera división. En 1961 se jugaron 2 torneos simultáneamente, uno organizado por la Federación Nacional de Fútbol y otra por la Asociación Nacional de Fútbol. Esta crisis en el fútbol nacional se debió a un tema de intereses monetarios y organizativos. Los 4 equipos tradicionales y Orión se rebelaron y llevaron a cabo un torneo donde Herediano fue campeón. Por otro lado, el Carmen FC disputó otro campeonato ante Uruguay de Coronado y Gimnástica Española, en la que terminó siendo campeón invicto a 2 vueltas. La federación hizo las paces con los equipos tradicionales, dándose como ganador oficial el título herediano. Los Carmelos presentaron un reclamo ante la federación en ese año, para que acreditaran el título que ganaron en cancha. Fue sino hasta el año 2003, imaginen qué montón de tiempo, cuando la UNAFUT reconoció a Carmelita y Herediano como ganadores cada uno de sus respectivos certámenes. Siguiente nivel. Quizás todos los entendidos de la Liga Promérica tenemos una idea preestablecida de Matteo Quintavalle, italiano, hombre de negocios, que ya tenía comercios importantes en el país desde finales de la década de los 90. Fue en 2007 cuando se dio a conocer su nombre cuando quiso empezar a incursionar en el negocio del fútbol. Su intención principal era comprar al Carmelita y también tener cierta injerencia en Alajuelense. Sin ser agente FIFA, fichó a futbolistas de renombre como Wilmer López, Ronald Gómez, Kurt Bernard y Alan Alemán. Este último dijo que Quintavalle era un padre para él, pero el italiano no lo veía de esa forma. Pero eso es otro tema. Claro. Entonces, Alan Alemán no era un buen jugador. No, era guapo. Su proyecto futbolístico se vino abajo cuando fue demandado por unos socios estadounidenses, quienes no percibían las utilidades de sus negocios. Según la noticia anteletica.com, señala que la fiscalía sostuvo en su oportunidad
que el empresario creó una serie de sociedades anónimas para ofrecer de manera falsa para invertir en un proyecto inmobiliario. A cambio del dinero, los inversionistas recibían títulos valores que aparentemente estaban respaldados por el Banco de Costa Rica, respaldo que según el Ministerio Público era falso. Ante dicha situación, su casa fue asaltada y se reporta que el monto sustraído fue de alrededor de 6 millones en aquel momento. Tras varios allanamientos e investigación, el italiano fue considerado autor intelectual de una estafa que ascendía a los $2 millones y la cantidad de denunciantes pasó a 89. El empresario se había autodesviado de su casa de habitación el 28 de marzo del 2014, en el residencial Los Laureles, ubicado en San Rafael de Escazú. Al inicio se manejó como una por causas naturales y más tarde se dio a conocer que fue una intoxicación por cianuro. ¿Qué tiene que ver Recope en este top, dirán ustedes? Pues mucho. Les hablaremos de la diplomacia de los estadios. Según Wikipedia, es una forma de diplomacia cultural practicada por una nación mediante la construcción y financiación de estadios e instalaciones deportivas. Con esto China logra tener influencia económica y política sobre los países pobres o en vías de desarrollo. Costa Rica antes del regalo chino era aliada de Taiwán, la otra China que reclamaba ser la verdadera China. Es mucha info, maes. Pero una vez terminada la guerra civil en 1949 en China, los comunistas se quedaron con una gran parte del territorio, mientras que los capitalistas perdedores se refugiaron en una pequeña isla conocida como Taiwán. Costa Rica antes era aliada de esta última. Hasta un puente nos regaló. Sin embargo, en 2007 la diplomacia tica tomó una decisión que giró a 180 grados, traicionando a Taiwán y convirtiéndose en socio de la República Popular de China. Sí, los que nos dieron el estadio, el barrio chino y un tratado de libre comercio, además de la que culturalmente todo el mundo conoce. Épico Sports dice en una nota: la voluntad de administrar la refinadora costarricense de petróleos o de crear en el puerto de Limón una zona económica especial, donde sería posible la fabricación de tecnología de Pekín sin someterse a ninguna regulación local. Ilustran el interés asiático en cuestiones estratégicas no tan relacionadas con el desarrollo y la cooperación. Esta estrategia geopolítica y comercial está siendo aplicada en África desde hace varios años, pero en forma de compañías. En Centroamérica no solo existe Costa Rica con un estadio regalado por el Gran Dragón Rojo. El Salvador tendrá uno también, aún más moderno y grande. Así que no solo a nosotros nos están goleando con tratados. Eduardo Lee, expresidente de la Fedefútbol, una de las figuras claves del fútbol costarricense. En 2004 cofundó el Punta Arenas FC al adquirir la franquicia de Santa Bárbara y asumió la presidencia de la federación en 2007. Bajo su liderazgo, Costa Rica organizó amistosos con selecciones de renombre y contrató a Jorge Luis Pinto, quien dirigió a la selección en su mejor desempeño en un mundial. Sin embargo, su carrera se vio empañada por su implicación en el escándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate. Lee fue arrestado en Suiza en mayo del 2015 junto a otros directivos de la FIFA. Fue acusado de recibir sobornos por comercializar derechos televisivos y de patrocinio. A su vez, confesó haber recibido $668,000 en transferencias internacionales y cuentas en el extranjero, usando intermediarios para ocultar su participación directa. Sus acciones formaban parte de una red más amplia de corrupción en la FIFA. Luego de su extradición a Estados Unidos, en diciembre de 2015, Lee enfrentó cargos que resultaron en su inhabilitación de por vida por parte de la FIFA en 2017. Un año más tarde fue condenado a 9 meses y medio de prisión, que cumplió en la cárcel de Suiza, 2 años de libertad supervisada, una multa de $15,000 y una indemnización de $668,000. A pesar de esto, Lee siempre regresó a Costa Rica tras cumplir su sentencia. El caso de Lee es un ejemplo de cómo la corrupción a gran escala no solo afecta a instituciones globales, sino también salpica a figuras nacionales, dejando una marca indeleble en el deporte costarricense. Para la final de la Apertura 2024, por motivos un poco extrafutbolísticos, la liga había propuesto jugar la final de la segunda fase un 25 de diciembre, cosa que UNAFUT primero aceptó, anunció, sin embargo, lo declinó en unas horas.
Pero esto no es nuevo. En 1934, La Libertad y Alajuela Junior disputaban la final. Los dos primeros partidos de la serie quedaron empatados. Como no había marcador global, tuvieron que organizar un tercer partido. La fecha asignada fue el 25 de diciembre de ese año. La final no se jugó por el fallecimiento del jugador Rafael Ángel Herra. Por este motivo de fuerza mayor, los alajuelenses no se presentaron, dándose por ganador por default a La Libertad. Interesante dato, ¿no? Nivel 5. Este hecho es muy recordado por todas aquellas personas, incluso jóvenes. El 3 de septiembre del 2017 jugaba el Deportivo Saprissa ante el Municipal Grecia. Los morados goleaban a las Panteras griegas con un marcador de 6-1 y el minutero marcaba el minuto 80. En dicho momento, comisarios de UNAFUT, de manera inesperada, informaron al central Keylor Herrera sobre una amenaza bomba. El estadio fue evacuado sin que algunos aficionados hayan sido informados sobre la causa. A la hora del desalojo, el Ministerio de Seguridad Pública, con equipos de Unidad Canina, Fuerza Pública y Seguridad Privada, descartaron la presencia de algún dispositivo explosivo. Todo se trató de una broma telefónica y nunca se dio con el responsable. Para algunos un vacilón porque nuestro país nunca había vivido una situación como esta. Pero para otros de mal gusto. Si me preguntan a mí, yo lo vería de la segunda forma, más cuando el día anterior el grupo yihadista ISIS había planeado nuevos atentados en contra de Europa, mostrando imágenes de las Torres Kio en España y el Reeperbahn de Alemania. Causa curiosidad si el bromista realmente estaba enterado de estas noticias y las utilizó para burlarse de la gente ese día. El fútbol no solamente se juega en la cancha, sino también en las gradas donde la gente juega su propio partido. Por otro lado, también se dan situaciones un poco singulares, algo ajenas a lo que se debería vivir en el deporte. Jicaral y Grecia se enfrentaban en el juego de vuelta de la final del torneo de clausura. Previo al partido, el utilero del equipo visitante salió al terreno de juego y realizó un ritual bastante curioso. El personero pasó por la cancha y tiró limones con sal previo al desarrollo del compromiso. Esta no ha sido la única manifestación de brujería. El año pasado, en la primera división, en el estadio de Guanacasteca, el estadio Ocho Ortega, se viralizaron unos videos que fueron grabados por un aficionado, donde se puede apreciar a un hombre en el pasillo que hay entre las gradas y el campo, que hace movimientos extraños y está sosteniendo algunas cartas en la mano, donde se especula que son cartas del tarot. Ya esto queda a interpretación de cada una de las personas. Hay gente que cree, otras que no. Y hay equipos a los que les sirve y otros que simplemente ya no tienen remedio. Este hecho no solo conmocionó a los aficionados, sino que a toda Costa Rica. Hace 43 años, el sábado 30 de enero de 1982, el fútbol costarricense vivió una tragedia con el accidente del equipo Municipal San José, conocido actualmente como Barrio México, y anteriormente como Nicolás Marín y Deportivo México. El accidente se dio luego de un entrenamiento de pretemporada dirigido por el técnico Didier Castro, que tuvo lugar en una mañana. Un bus se volcó y se estrelló, con saldo de 5 muertos y 28 heridos, en el Monte de la Cruz en territorio herediano. En el lugar fallecen 5 personas, entre ellos 3 de los futbolistas, Johnny Fisher Salgado, Miguel Arias Soto y Randall Gómez Quesada, así como el preparador físico del cuadro de promesas Guillermo Orozco Sandí y el conductor del bus, Elías Córdoba Murillo. Frente a esta difícil situación, la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de posponer el inicio del campeonato de ese año, que arrancó el domingo 21 de febrero de 1982. Esto se debió a que gran parte de los jugadores seguían en proceso de recuperación, aún con varios hospitalizados y otros enfrentando lesiones que requerían tiempo para sanar. La federación autorizó al Municipal San José iniciar su participación en el torneo de primera división un mes y una semana después del inicio oficial, lo cual ocurrió el domingo 28 de marzo de 1982. El suceso dejó a todo un país impactado y también evidenció la solidaridad y comprensión del fútbol costarricense en aquel momento. Sin duda alguna, fue un antes y un después para la sociedad tica de aquellos días.
Agosto de 2006. Un partido a puerta cerrada entre el Saprissa y el Real Estelí en Nicaragua. Un escalofriante espectro se dejó ver en el estadio Ricardo Saprissa, ubicado en San Juan del Murciélago en Tibás. Algunas personas presenciaron a una mujer y la identificaron con una vestimenta blanca y un pantalón azul. El jefe de seguridad del equipo, Jorge Fallas, contó a 9 personas en el estadio, donde incluyó a esta señora en el conteo. El trabajador llegó a las cabinas de transmisión para saludar a estas personas y les solicitó las credenciales. Se dice que la señora se levantó, se puso de pie y se fue. Luego de esto no se supo nada más de ella. Mario Escobar, comisionado de CONCACAF, avaló la versión de Fallas. Se comenta que esta fue la segunda y última vez que apareció ese fantasma. A la fecha, no se ha reportado una tercera aparición. Este lamentable suceso no fue en suelo tico. Sin embargo, ocurrió en un partido que involucraba al combinado nacional. La única tristeza que tengo yo en el fútbol. La tragedia del Mateo Flores ocurrió el 16 de octubre de 1996 en Guatemala, durante un partido de fútbol entre la selección de ese país y Costa Rica, como parte de las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998. Una estampida en las gradas, causada por la sobreventa de entradas y el exceso de aficionados al intentar ingresar, dejó un saldo de 84 fallecidos y más de 200 heridos. Horrible lo que nos tocó ver cuando una señora que estaba a 3-4 metros de nosotros, se vino la gente para atrás, la presionó contra la grada y se le partió la espalda agarrando la forma de la grada. Espantoso, la verdad. La gente saltaba y se trataba de agarrar de la malla que tenía Razor. No les importaba que les estaban cortando los dedos, cercenando los dedos. Sangre por todos lados. El colapso ocurrió cuando los asistentes se agolparon en una de las secciones del estadio, provocando asfixia y aplastamiento. La tragedia puso en manifiesto varias fallas graves en la organización del evento, la falta de controles de acceso y medidas de seguridad. Este evento marcó un antes y un después en la gestión de espectáculos deportivos en la región, generando reformas en los protocolos de seguridad para evitar tragedias similares. Casi todos llorábamos. Fue algo que uno dormía y todavía se acordaba de eso. Y todavía se acuerda uno de eso, ¿verdad? Porque uno siente culpa, que al final fue por el fútbol, ¿verdad? Aún con todo esto, la problemática aún se presenta en los diferentes estadios de Centroamérica y se han presentado incidentes muy parecidos. Y así cerramos este iceberg. Es nuestro primer video en este canal, así que ojalá se puedan suscribir y dar like. Esto me motivaría mucho a seguir haciendo trabajos similares.